Bueno, pues, oye, pues sí, otra vez toca solito, porque hoy tenemos que tirar mano de la hemeroteca. Y es que sabéis que en la web de 7 Televisión, también en nuestros canales de YouTube y en nuestras redes sociales, tenemos pues ya 4 temporadas del Vaya Usted con Dios. Y como las lecturas cambian cada 3 años, pues hemos ido tirando a nuestra segunda temporada. Ya vais a ver que han pasado ya 3 años, eso se nos notan a todos. Y vamos a tener un programa, bueno, antiguo, pero las lecturas son las mismas que este domingo. Así que bueno, ya que vamos a hablar de sal y de luz, pues vamos a hacerlo recuperando, ya que nos es imposible grabar un programa nuevo, vamos a recuperar de hace 3 años, segunda temporada, este programa que nos habla pues, sobre esto mismo. Así que nada, esperamos que os guste, tanto como pues, los que lo habéis visto la primera vez y los que no, pues que sea pues, como si fuera la primera vez, ¿vale? Así que nada, perdonadnos que no podemos hoy hacer un programa nuevo, pero tomamos de la hemeroteca, que si tenéis tiempo podéis cacharrear y poneros al día para que veáis cómo empezamos y cómo estamos. No sé si para mejor o para peor. Así que bueno, venga, bendita hemeroteca que nos permite tener programas como el de hoy. Que, oye, que vaya usted con Dios, ¿no? Venga. De lo que debería, más difícil todavía, nada es como tú querías, más difícil todavía, más de lo que debería, más difícil todavía, más difícil todavía. يا ولا تغريبة منين تدور تجيك مصيبة كل شي فيها ولا صيبة العشارة ولا تحليل نسوة ولا تعشيبة اليوم تتفحط على شيبة سوم الخبزة ولا. Bueno, habéis visto, más difícil todavía. Todos tenemos esta imagen de los malabaristas, de la gente que hace cosas que son verdaderas acrobacias, ¿no? Hoy vamos a hablar de este más difícil todavía, que también parece que es lo que el Señor nos presenta. Seguimos en la iglesia de San Lucas, en este santuario diocesano del Señor de las Tres Caídas, como nos indican los azulejos de la entrada, sede de esta hermandad que tiene el mismo nombre. Y bueno, vamos a ver si realmente Cristo ha venido a hacernos las cosas más fáciles, más difíciles, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que realmente esto de lo del Evangelio es muy complicado. Y si es así, pues Cristo nos lo viene a poner más difícil todavía. Vamos a ver si realmente es así o no, ¿vale? Entramos, leemos el Evangelio y vamos a ver en qué consiste ese más difícil todavía. Venga, vamos. Más difícil todavía, más de lo que debería, más difícil todavía. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo, que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última tilde o la última letra de la ley. El que se salte uno solo de estos preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Por eso yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te meta en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo:
no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo, el que repudia a su mujer que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro ni un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Bueno, hoy es un texto extenso y hemos querido empezar un poquito, siempre que preparando el programa se ve el Evangelio, y yo pensaba, digo, realmente, ¿qué vídeo podemos poner, no? Porque este más difícil todavía podría parecer que es lo que el Señor hace, ¿no? Recurrentemente dice, ¿habéis oído que se dijo tal cosa? Pues yo os digo tal otra. Y parece que el Señor viene a hacerlo todo mucho más difícil, ¿no? ¿Habéis oído que se dijo no matarás? ¿No? Según la ley, para ser un asesino tú tienes que físicamente matar a alguien, o para ser adúltero físicamente cometer adulterio. Pero el Señor parece que es como más difícil todavía, ¿no? Hay mucha gente que escuchando este Evangelio y tiene como frente a la fe, muchas veces dicen, es que esto de la fe, es que todo es pecado, es que es imposible vivir sin pecar, claro. Por eso el Señor hace una introducción, como hemos escuchado al inicio, dice, no he venido a quitar la ley. El Señor no dice que no haya que cumplir la ley. En ningún momento dice, no he venido a quitarla, sino a darle plenitud. Que nadie se salte los preceptos menos importantes y así lo enseña a los hombres, ¿no? Esto es un paréntesis, porque muchas veces hacemos una fe a la carta, ¿no? O sea, la parte social de la Iglesia mola y todos tenemos que ser generosos con los pobres, pero si entramos ya en temas de moral, ya esta parte no me gusta tanto, ¿no? O sea, el Señor así lo ha dicho, dice que nadie empieza a recortar la ley. Cristo ha venido a darle cumplimiento. ¿Cuál es la finalidad de la ley, ¿no? El problema no es la ley, sino, como dice el Señor en el Evangelio, que vuestra justicia no sea como la de los escribas y fariseos. Y desde esa perspectiva, de esta introducción que hace el Señor, dice, no he venido a quitar la ley, que vuestra justicia no sea como la de los escribas. Desde ahí podemos entender justamente cuál es la finalidad de este Evangelio. El Señor no dice que no haya que cumplir la ley. Lo que no tenemos que hacer es basar el cumplimiento de la ley en cosas externas. Si el Señor dijo, no matarás, no depende de las pulsaciones que tenga la persona después de que yo he tenido un enfrentamiento con ella. Hay gente que yo tengo una bronca tremenda o una pelea y es verdad que su corazón queda latiendo, pero lo deja un muerto. Bueno, muchas veces también nos han pasado, ¿no? Que hay veces que uno dice, mira, prefiero que me pegues a que me grites, ¿no? Eso lo hemos escuchado muchas veces. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de matar moralmente a una persona, ¿no? Por eso el Señor, no matarás, no consiste en los signos vitales de la otra persona, sino consiste en lo que uno tiene en el corazón. Por eso el Señor, cada vez que dice, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, el Señor sabe muy bien lo que está diciendo. Los fariseos habían convertido el cumplimiento de la ley en una carta como de recomendación de buena conducta, ¿no? De cara al Señor y decir, Señor, yo lo cumplo todo, ¿no? Mira qué bueno soy. Porque en el fondo lo que buscaban era su propia construcción personal. Y hay mucha gente, lo hemos hablado en muchos programas, que convierte su fe en una construcción personal, donde se construyen a sí mismos y lo que buscan es ser, pues mira, como un santo al que todo el mundo venere, y porque en el fondo vernos pecadores no nos gusta, ¿no? Y por eso ese cumplimiento de la ley, y mucha gente se agobia, ¿no? Porque dice, es que no puedo vivir sin pecar. Es que el Señor, el punto no es el cumplimiento de la ley externamente, sino lo que tú y yo tenemos en el corazón. El Señor lo dirá también en muchos otros pasajes, ¿no? O sea, no es lo de fuera lo que contamina al hombre, ¿no? Ni lo que lo hace impuro, sino que es lo que tiene dentro. Por eso cuando dice el Señor, no cometerás adulterio, no consiste el adulterio únicamente, ¿no? En que se consume el acto, ¿no? Entre dos personas que se unen carnalmente, siendo una de ellas casada, ¿no? Sino que el adulterio significa que tu corazón se ha separado de aquella persona
a la que delante de Dios tú prometiste fidelidad, amor y respeto. El unir carnalmente es la expresión física de que tu corazón se desunió hace mucho tiempo de la otra persona. Y así podemos ir repasando los distintos momentos donde el Señor dice, ¿habéis oído que se dijo? Pues yo os digo. El Señor también viene a acorralar. El Señor tiene su ironía y su humor, como diciendo, ¿tú quieres ley? Pues te lo voy a poner más difícil todavía, para ver si así te das cuenta de que no es tu esfuerzo el que te va a llevar a la salvación, sino mi gracia. Porque si es así, tenemos que al final bajar los brazos y decir, Señor, es que es verdad, es que yo no puedo cumplir la ley sin tu gracia. El tema de la gracia no lo podemos olvidar, ¿vale? Es algo que nos identifica mucho a los católicos, ¿no? ¿Cómo es posible que la gracia de Dios pueda sacar el bien de mí? Y para eso la ley son como las dos guías de un tren por el cual yo caminar. El Señor no viene a quitar la ley, viene a darle cumplimiento. Y todo el que tenga este espíritu de Cristo podrá vivir esta ley como una gracia, ¿no? El no matar, el no adulterar y así todo sucesivamente, no es porque yo reprima el acto físico, sino porque la gracia de Cristo hace que mi corazón sea como el suyo. Pues pidámosle al Señor en este día que nos haga mejores que los fariseos y los publicanos y que somos muy dados al cumplimiento de la ley y que el Señor sane nuestro corazón. Que así sea. Bueno, pues topamos otra vez con la Iglesia y decía el Señor una cosa en el Evangelio, ¿no? De que si nuestra justicia no es mejor que la de los escribas y la de los fariseos. El tema de la ley y los fariseos es un tema que da para muchísimo. Y obviamente el Papa Francisco también toca ese tema. Vamos a ver un vídeo donde él habla precisamente de esto, de la hipocresía, de la corrupción, del amor, de la ley. Así que nada, vamos a escucharlo porque el Papa lo explica mejor que nadie. Adentro vídeo. Questa strada di vivere attaccati alla legge li allontanava dall'amore e dalla giustizia. Curavano la legge e trascuravano la giustizia, curavano la legge e trascuravano l'amore. Erano modelli, erano i modelli. E Gesù per questa gente soltanto trova una parola, ipocriti. Da una parte vai per tutto il mondo cercando proseliti, voi cercate e poi chiudete la porta. Uomini di chiusura, uomini tanto attaccati alla legge, alla lettera della legge, non alla legge che la legge è amore, ma alla lettera della legge che sempre chiudevano le porte della speranza, dell'amore, della salvezza. Uomini che soltanto sapevano chiudere. Questa è la strada che ci insegna Gesù, totalmente opposta a quella dei dottori della legge. E questa strada dall'amore alla giustizia porta a Dio. Invece l'altra strada di essere attaccati soltanto alla legge, alla lettera della legge, porta alla chiusura, porta all'egoismo. La strada che va dall'amore alla conoscenza e al discernimento, al pieno compimento, porta alla santità, alla salvezza, all'incontro con Gesù. Invece questa strada porta all'egoismo, alla superbia di sentirsi giusti, a quella santità, fra virgolette, delle apparenze, no? E Gesù dice a questa gente, ma a voi piace farvi vedere
dalla gente come uomini di preghiera, di digiuno, di farsi vedere, no? E per questo Gesù dice alla gente, ma fate quello che dicono, ma no quello che faccio, no quello che fanno. Bueno, pues seguimos, retomamos, por así decirlo, el tema que iniciamos la semana pasada de los católicos sin vergüenza, un católico sin vergüenza, donde queremos que cada uno de nosotros seamos un católico sin vergüenza, sin complejo, para poder dar respuesta a tantos temas que salen en nuestras reuniones, a la hora del café, con los compañeros de trabajo, con la familia. Y la semana pasada empezamos con Ignacio Gaztelu, doctor en Teología Dogmática, sobre el tema de la Inquisición. Y es verdad que, bueno, es un tema muy polémico, pero también muy tergiversado. Y nos quedamos el otro día hablando pues, de los procesos inquisitorios, ¿no? de la Edad Media, a nivel civil, la Inquisición católica, la Inquisición germana, en fin, toda esta cosa, cómo diferenciarlas, cómo funcionaba aquello, y nos quedamos ahí, ¿no? Antes de hablar, pues eso, sobre las herejías, etc. ¿Cuántos tipos de Inquisiciones ha habido entonces? Porque parece que la única que ha habido es la católica. No, ha habido muchas y en muchos lugares distintos, como decíamos el otro día, y además la hay española y de otros muchos países. En Sudamérica también la hubo. La hubo también, evidentemente, porque era parte entonces además del Imperio Español, por tanto, y además de forma muy irregular, porque en algunos lugares fue más intensa en una época, en otros en otra época, en unos se insistía más en un aspecto y en otros en otro. En el caso de España era muy importante el tema de la fidelidad a la doctrina católica y a Roma concretamente, ¿no? Y la vigilancia a cualquier desviación doctrinal sobre todo. En otros lugares, sin embargo, aunque también eso se daba en España, pero mucho menos, era el tema, por ejemplo, de la brujería o la superstición. Esa parte, si quieres, la dejamos ahora. Vamos a hablar un poquito de la española, ¿vale? Hay una acusación, ¿vale? Hablábamos la semana pasada de que muchas veces lo civil y lo eclesiástico iban unidos, entonces había una acusación, ¿no?, frente a una persona, y la persona, esto era como un juicio, ¿no?, se podría defender, ¿no? ¿Cómo funcionaba aquello? Sí, era un proceso con las garantías, hombre, las que había en la Edad Media, no se puede pensar en un proceso moderno, lógicamente. Obviamente. Pero, sin embargo, las garantías estaban, es decir, había siempre la posibilidad de que la persona se defendiese. Tenía que estar razonada y también tenía que reconocerse de dónde venía la acusación. ¿No existían las acusaciones anónimas? Bueno, como son tantos siglos, claro, y en tantos lugares decir que no es difícil, ¿no? Eso es como decir jamás, nunca jamás es difícil decir, ¿no? Pero sí que lo normal, el modo habitual de hacerlo era siguiendo los cauces reglamentarios. Y yo me parece que me gustaría insistir en ello, ¿no? Es decir, la Iglesia siempre ha sido extremadamente cuidadosa porque desde el principio nace como tal, como institución, me refiero, nace en el contexto cultural romano, donde las leyes serían más o menos justas, pero sin embargo, como decían los romanos, ¿no? Como decía, dura lex, sed lex. Sea dura o no sea dura, pero que se cumpla la ley. Es decir, que no se haga arbitrariedad, que no se haga injusticia, que se garantice que la persona no quede en la indefensión. Y eso era lo normal que se diese. Luego, evidentemente, que hubiera testigos falsos, como los puede haber ahora también. Claro. Que hubiera falsos testimonios. Por lo tanto, también es cierto, ¿no?, que hubiera incluso personas que se valiesen de esos argumentos para venganzas personales. En todas las épocas han dado. Es decir, los abusos particulares, en una historia tan larga como la de la Iglesia y en un tema como este tan delicado, por supuesto que se dieron. Y evidentemente la praxis no siempre fue la adecuada. Pero normalmente la Iglesia se le confiaba justamente del Estado el modo de llevar a cabo el proceso porque se tenía particular confianza en que dentro de la Iglesia el respeto a las formas canónicas, jurídicas, era lo habitual. Sí, no hay una finalidad acusatoria y ejecutoria y de sentencia, sino que es un inquirir, de ahí viene la palabra inquisición, averiguar aquí qué es lo que está pasando. Ir a la raíz, ¿no? Y ir a la raíz. Y en caso, o sea, son muy conocidos los casos de Servet, de Galileo, ¿no? Y que muchas veces se ha pensado que todo ha terminado en hoguera, ¿no? Y muchas veces, en el caso de Servet, también, bueno, preparando, ¿no? Hablamos muchas cosas detrás de cámaras. Servet resulta que fue la Inquisición protestante la que... Calvinista, ¿no? La calvinista. Galileo murió en su casa después del proceso.
O sea, muchas veces la gente está convencida de que Galileo murió en la hoguera, que a Miguel Severo lo ejecutó la Iglesia Católica, y obviamente, como decíamos antes, no justificamos el hecho de que haya muchos tipos de Inquisición, no quiere decir que porque todo el mundo lo haga esté mejor, pero sí es verdad que es necesario aclarar, pues como muy bien tú decías, el contexto histórico, ¿no? Y la otra, que había muchos tipos de Inquisición, y vamos a entrar a hablar de eso. ¿Qué otras Inquisiciones había? ¿No? Porque la española era más de inquirir y averiguar, pero estamos hablando de la germano-protestante, de la famosa caza de brujas, ¿no? Por ejemplo, que se instituyó en los siglos posteriores, ¿no? ¿Cómo funcionó aquello? Claro, porque el contexto es muy distinto. En cualquier caso, la Inquisición yo creo que es inseparable de un fenómeno que es más amplio en cierto modo y más restrictivo en el otro, que es la leyenda negra. Es decir, la Inquisición como arma, digamos, yo creo que difamatoria en gran medida, se utiliza en el contexto de la leyenda negra contra España, porque se identifica como que algo característico de la mentalidad española. O sea, al español se les representa, hay que pensar que entonces España era el imperio por antonomasia y era el enemigo para muchos de estos países, y digamos que es la primera forma de propaganda masiva que se hizo, hoy diríamos de fake news, o algo parecido. O sea, los fake news siempre han existido. Siempre han existido, lo que pasa es que no había los medios que hay hoy, pero Claro, ya se buscaban la manera. La famosa frase de que una mentira dicha 1000 veces Efectivamente, se convierte en y verdad. este es un caso clarísimo, ¿eh? O sea, el atribuir a la Iglesia española, ¿no?, una particular crueldad en la Inquisición, eso sí que es absolutamente falso. Más bien casi podemos decir lo contrario. Es verdad que fue más larga que nunca, o que en ningún otro lugar. Ajá. Eso es cierto. Pero la dureza, digamos, ¿no?, y las consecuencias en cuanto a víctimas fueron mucho menores que cualquier otro país. Eso es fácilmente reconocible, vamos, cualquier historiador, los datos están para quien los quiera consultar, ¿no? Y ya digo, eso no justifica, pero también es cierto que supone injusticia al atribuir lo que no es especialmente aplicable a alguien, ¿no?, como es en el caso de la Inquisición española. Entonces la Inquisición española fue especialmente larga, pero no especialmente dura. Y se utilizó en ese momento más que para atacar a la Iglesia, para atacar a España. Pero luego ya quedó, por la fuerza que se encontró, volvió a utilizarse, digamos, y quedó ya como arma arrojadiza, ya en este caso, contra la propia Iglesia, ¿no? Dicho lo cual, hubo muchas clases de Inquisición y el motivo por el cual se llevó a cabo, como pasa tantas veces cuando son fenómenos tan largos, ¿no? De lo que se inició a lo que luego derivó varía mucho en cada sitio, ¿no? Ya digo, originalmente se pensó, porque en muchos lugares de la cristiandad, en la Edad Media, por una razón que tiene que ver con el hecho de la misma cristiandad, o sea, hay una fe que se hace sociológica, hay una falta total de formación, y con lo cual, pues, junto a la fe perviven muchas veces, pues, posturas que son supersticiosas, precristianas, que amenazan con que desdibujen por completo la fe. Y la intención es fundamentalmente esa. Por eso los dominicos, por ejemplo, tuvieron tanta importancia. Santo Domingo, cuando pasó por Francia, se asustaba de ver cuántos errores, cuántas divisiones, cuántas manipulaciones, qué daño estaba haciendo a la Iglesia, a la unidad de la Iglesia. Por eso su nombre, el nombre que significó el lema de la Orden de Predicadores fue Veritas, la verdad. Digamos la verdad, que conozcan la verdad, tienen derecho a conocer la verdad, estos que están siendo manipulados, que se aprovechan de su ignorancia y que al final tienen como consecuencia no solamente a aquellos que viven en el error, sino en el conjunto de la Iglesia que sufre la división. Entonces la intención es una intención originalmente buena. El medio, hay que pensar la época que nos encontramos, en la que el valor de la vida no era el que hoy hay, en el que las garantías no son las que tampoco hoy nosotros podemos entender, ni el uso de la violencia, lo cual no justifica teniendo que nosotros como referencia el Evangelio, ¿no? Pero eso sí que es verdad que nos da claves para pensar el por qué existió la Inquisición y el por qué pudo derivar hacia formas que no son desde luego las que se pensaron, ¿no? Desde luego siempre teniendo en cuenta que las cantidades son mucho. Yo me acuerdo de una conversación en un instituto, ¿no?, hablando en este tipo de debates sobre la Inquisición, claro, que me decía una persona, ¿no?, uno de los chavales, me decía, bueno, la Iglesia más o menos como los nazis, ¿no? Lo que significa un genocidio. Digo, ¿tú sabes de qué cantidad estamos hablando? ¿Tú sabes cuántos judíos murieron a manos del horror nazi durante solamente menos de una decena de años?
y de que en 400 años pudieran morir, que cada vida tiene un valor infinito. Partimos de esto, por supuesto, ¿no? Pero que es una desproporción de 5 ceros de diferencia, vamos, quiero decir, que hablamos de algunos miles o 50 millones. O sea, mezclar de esa manera las cosas significa perder la proporción, en absoluto. Sí, para ir concluyendo, como dices tú, los datos están ahí para el que quiera averiguarlos. Claro. ¿No? Y es muy interesante el tema de las leyendas negras de la Iglesia, ¿no? De toda esta campaña anticatólica, antiespañola de su momento, ¿no? Porque la historia la escribe quien la escribe. Claro. Y entonces, pues, sí es importante que, bueno, vamos a concluir hoy por aquí. Y nada, es verdad que esto da para muchísimas más cosas, ¿no? Ya tenéis nuestro correo electrónico y podéis preguntarnos muchísimas dudas porque, pues bueno, personas como don Ignacio Gaztelu y muchísimos más que están especializados en tantísimos temas de moral, de bioética, de historia, de dogmática, como es el caso de hoy, pues nos pueden ilustrar para ir desmontando todo esto para que no tengamos miedo, ¿no? ni complejo de vivir nuestra fe, sobre todo cuando salen ciertos temas y podamos, pues no es cuestión de echarle en cara nada a nadie ni justificar lo que desde hoy no sería justificable, pero sí poder argumentar, ¿no? y entender las cosas en su justa medida. Así que muchísimas gracias, Ignacio. Te seguiremos molestando, te seguiremos dando la lata para abordar otros temas para que pues, vivamos católicos sin vergüenza. Nos vemos la semana que viene. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Realmente, más difícil todavía, la verdad es que cuando lo leemos a la luz del Evangelio, bueno, para el que quiera seguir en la ley, esto es mucho más difícil y el cumplimiento de todos los mandamientos, el cumplimiento de la ley, realmente esto es casi acrobático. Pero bueno, afortunadamente Cristo ha venido no a quitar la ley, sino a darle cumplimiento y en él a que cada uno de nosotros pues, pueda vivir esa ley como una gracia, ¿no? Nos despedimos hoy de la Iglesia de San Lucas, no sin agradecer antes a todos los que han hecho posible, que nos han abierto sus puertas para que podamos grabar. Sabéis que tenemos el canal de YouTube, de Facebook, el correo electrónico, podéis contactar con nosotros, dejarnos vuestros comentarios y entre todos seguir haciendo este programa, que está llegando ya a muchísimos sitios y así nos lo estáis haciendo saber. Así que nada, nos vemos pronto, la semana que viene, desde algún lugar, desde alguna iglesia, desde algún sitio, nos veremos pronto. Vaya usted con Dios.